Caminando en la Fe. Bienvenidos una vez más a este es su programa Caminando en la Fe, programa que se transmite a través de nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Septiembre es el mes dedicado a la Sagrada Escritura, a la Biblia, y hemos estado en programas anteriores dando a conocer diferentes aspectos de la Sagrada Escritura, y en esta oportunidad pues quisiera compartir con ustedes del Nuevo Testamento los evangelios o el evangelio y los evangelios. En sentido general, evangelio significa en griego buena noticia. Entre los antiguos griegos, el portador de buenas noticias era llamado evangelista. Ya entenderán ustedes por qué entonces nosotros llamamos a los autores de nuestros 4 evangelios como evangelista. El evangelista Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Y los evangelios o buenas noticias que transmitían los evangelistas tenían relación con cualquier campo, tanto privado como público, ya sea referido al campo militar, político, social o religioso. También se designaba como evangelio la recompensa que recibía el mensajero o evangelista que traía alguna buena noticia. En la Biblia griega, llamada versión de los 70, aparece el plural evangelios y designa cualquier género de buenas noticias o correspondiente a lo que llamamos la recompensa o recompensas. Aunque dar buenas nuevas aparece en varios pasajes también del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Primera de Reyes 1:42, en el Salmo 40, versículo 10, en el 68, versículo 12. Sin duda que el más significativo y con mayores repercusiones es el del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, cuando afirma: qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz, que anuncia buenas noticias, que proclama la salvación y dice a Sión: ya reina tu Dios. Este mensajero evangelista de una buena noticia, evangelio, proclama una era nueva y la inaugura con su palabra operante. Se trata de una palabra eficaz por la que se anuncia un suceso que vendrá. No solamente eso, sino que en el mismo acto de proclamación da comienzo a la nueva era, el reinado de Dios, como dice Isaías 49. De este modo, poco a poco, el significado de evangelio se va acercando al que va a tener en el Nuevo Testamento. Jesús es el evangelio viviente del Padre. Los cristianos confesamos que Jesús de Nazaret es el Mesías enviado por el Padre para anunciar su reinado, Mateo 1:15, y llevar a plenitud la obra de la salvación iniciada en el pueblo de Israel y destinada al mundo entero. Es el Hijo unigénito de Dios, el Verbo o palabra de Dios que se hizo carne y puso su morada entre nosotros, como afirma Juan 1:14, para contarnos o revelarnos quién es Dios, su persona, sus acciones, sus palabras, su vida entera, que culmina con su muerte y resurrección. Es la buena noticia de Dios por excelencia, y por eso el evangelio viviente del Padre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es posible que Jesús empleara ya el término evangelio o su correspondiente arameo cuando predicaba la buena noticia y hacía realidad la llegada del reino de Dios y su manifestación mediante los signos que él realizaba. Marcos 1:14-15, Marcos 13:10, Marcos 14:9, ahí podemos constatar. Lo más importante es que Jesús, enviado por Dios, viene a cumplir las esperanzas mesiánicas mediante su presencia, sus palabras y sus obras. Lucas
en capítulo 4, versículos del 16 al 21, nos refiere que el programa de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde él hace suyo el anuncio del profeta Isaías, cuya primera tarea es el anuncio de la buena noticia a los pobres, Isaías 61:1. De modo semejante, en la respuesta a los emisarios del Bautista, Jesús se revela como la buena nueva esperada por el profeta y que él hace realidad. Podemos ir a leer Mateo 11:5 o Lucas 7:22. Jesús entendió su misión como hacer la voluntad del Padre e inaugurar su reinado haciéndolo presente. Esto para él es la buena noticia o el evangelio que predicó y al que entregó su vida. Por tanto, el evangelio es en primer lugar Jesús mismo, su persona, su mensaje, y así como lo escucharon y entendieron las primeras comunidades cristianas, tenemos que entenderlo y escucharlo nosotros hoy día. Evangelio, misterio pascual de Jesús y venida del Espíritu Santo. De eso nos habla también el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la predicación de Jesús fue únicamente oral. Nunca escribió nada. Esta predicación unida a la persona, a las acciones y a la vida del predicador mismo, sobre todo a su muerte y resurrección, constituyen el contenido fundamental del evangelio proclamado y de los evangelios escritos por los apóstoles. Tanto en la predicación como en el trabajo literario subyace siempre Jesús de Nazaret. El evangelio proclamado por los discípulos generó un movimiento que fue creciendo, se difundió en diferentes partes y que hoy sigue vivo. La codificación por escrito ha contribuido de manera significativa a esta tarea. Hay dos datos de capital importancia de toda esta dinámica: la muerte y resurrección del Mesías, misterio pascual, y la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Si todo hubiese terminado en el sepulcro, Jesús sería solo una figura modélica del pasado, como tantos personajes ilustres de la historia. Sin embargo, la afirmación central de que Jesús está vivo ha constituido y constituye para los creyentes de todos los tiempos el hecho trascendental que otorga sentido a su ser y a su obrar. Además, la comprensión y aceptación del misterio de Jesús no es posible sino a partir de Pentecostés, es decir, de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu es quien abre a la comunidad el misterio de Jesucristo, porque Él es quien lo llevará a la verdad plena del conocimiento de Jesús, haciendo posible la adhesión vital al Señor, aquella propia de la fe y del amor por el resucitado. La fe en la resurrección y el don del Espíritu Santo no solo imprimen sentido a la vida del Maestro de Nazaret, sino a toda la comunidad en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Son los motores, podríamos decir, que impulsan a predicar la buena nueva y a escribirla, incluso dando la vida en testimonio por su veracidad, como lo hicieron los 12 apóstoles. Por tanto, a partir de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu, sus palabras y acciones, sus milagros y su misma muerte adquieren nuevo sentido y un profundo y trascendente sentido, porque la experiencia de ver al resucitado y la acción del Espíritu en los discípulos los lleva a la comprensión mayor de la vida terrena de Jesús. Surge la luz en los acontecimientos de la obra completa de Jesús, comprendiendo en profundidad estos acontecimientos y comprendiendo en profundidad al Maestro y a su mensaje revelado en las Escrituras. El Evangelio proclamado desde la Pascua y Pentecostés y los evangelios que se escribieron a partir de estos acontecimientos centrales son iluminadores para todos y cada uno de nosotros. Pero ya regresamos con este interesante tema acerca de
los evangelios o el evangelio proclamado por Jesús en su persona, en su vida, en su ser y en sus acciones. Caminando en la fe. El Evangelio y los Evangelios en el Nuevo Testamento, el tema que estamos compartiendo en este su programa Caminando en la Fe. Y el Evangelio y los Evangelios es porque el Evangelio es la persona de Jesús y los Evangelios son los escritos o la transmisión oral de esa buena nueva que llega a las comunidades. Recordemos que Jesús envió a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones y esta misión la llevan a cabo no de forma aislada, sino como iglesia, como comunidad. Y a partir de ese acontecimiento pascual y de Pentecostés, el evangelio adquiere una nueva significación en las comunidades. El anunciante o mensajero, que en primer lugar era Jesucristo, pasa a ser el anuncio o mensaje que transmite el evangelizador y se convierte en el evangelio de las comunidades que proclaman ellas a toda criatura. Esta buena noticia centrada en la persona del Mesías es anunciada en y por las comunidades concretas que van viviendo con modalidades propias una misma fe en su único Señor, Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Cuando en el Nuevo Testamento se usa el término evangelio más de 70 veces, lo refiere ante todo refiriéndose a Cristo, el apóstol Pablo, pues no es otra cosa que anunciar teológicamente que Jesús es la buena nueva del Padre, que ha llevado a cabo la salvación del mundo por la encarnación, muerte y resurrección del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, este es el único evangelio y no hay otro, lo afirma en Gálatas 1, 6, 8. Y esta buena noticia se inicia en el Antiguo Testamento en la medida en que ha sido anunciada o está implícita en las promesas que quedó en el pasado, que no quedaron solo en el pasado, sino que al anunciarse, al proclamarse, se hace presente y tiene una fuerza capaz de obrar la salvación. Lo que Jesús hizo y enseñó fue guardado como un tesoro en el corazón y en la mente de los que fueron testigos presenciales de su ministerio, es decir, los apóstoles. Y ellos, como también Pablo y otros misioneros, predicaron la buena noticia de Jesús, Mesías y Salvador en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Y la transmisión de estos recuerdos, precisamente por razones de fidelidad al Señor, pues estaban lejos de ser una transmisión de realidades estáticas, adquiriendo, por supuesto, un dinamismo teológico y pastoral que permitió encarnarse en cada una de las realidades y situaciones históricas de las comunidades que requerían respuestas desde la fe en ese Cristo muerto y resucitado. El paso del Evangelio viviente, Jesucristo, a sus 4 expresiones que conocemos como los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no ocurrió de un modo repentino. De la tradición oral a la puesta por escrito hubo un proceso complejo, difícil de describir con exactitud. La redacción de los evangelios, que requirió de tiempo, asume y refleja el dinamismo de la tradición que se transmitió en el seno de las comunidades cristianas. Pueden distinguirse al menos 2 etapas de esta redacción. Primero se pusieron por escrito algunos dichos y hechos de Jesús que circulaban oralmente y estaban al servicio de la catequesis, el culto, la vida moral de las comunidades. Es casi seguro que lo que en primer lugar se puso por escrito no fue lo que para nosotros es el inicio de los evangelios, sino que estos comenzaron a escribir en sentido inverso. Es decir, que lo primero que se escribió fue lo que corresponde
al relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor, es decir, al misterio pascual. Y a este núcleo literario se le fueron añadiendo palabras, milagros, parábolas. Luego, en la segunda etapa, estas narraciones sobre palabras y obras de Jesús que circulaban en las comunidades fueron progresivamente recogidas y reelaboradas hasta que un redactor final les dio su presentación definitiva. Este trabajo se hizo teniendo en cuenta algunos modelos literarios, particularmente las narraciones de vidas ejemplares de la literatura judía y las biografías helenísticas, las cuales procedían en tres momentos, ¿no? Narraban el origen del personaje, luego su actividad pública, y si era maestro o filósofo, su enseñanza, y terminaban narrando su muerte y mostrando su importancia. Este esquema literario se reconoce sobre todo en Mateo y Lucas, que agregan al inicio de sus evangelios escenas que hablan del origen y la infancia de Jesús. Leemos Mateo 1:2, Lucas 1:2, y ese papel lo cumple el prólogo del Evangelio de Juan, Juan 1, del 1 al 51, al presentar la preexistencia de la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que Marcos, considerado el más antiguo de los cuatro evangelios en el que se basaron Mateo y Lucas, había iniciado su testimonio sobre Jesús con la predicación del Bautista, Marcos 1, del versículo 2 al 8. La obra de redacción no la hace una persona sola, sino que intervienen varias y en momentos distintos que, lejos de manipular el mensaje de Jesús, lo encarnaron para sus comunidades, según las circunstancias y necesidades de cada una. Aunque es probable que algunas pequeñas narraciones, incluyendo un posible relato primitivo de la pasión, haya podido surgir en un periodo relativamente temprano, incluso antes de los escritos de San Pablo, sin embargo, dichas narraciones solo alcanzaron su forma final en un tiempo no lejano a la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Las experiencias particulares de las distintas comunidades y su proceso de formación, según las propias situaciones socioculturales y religiosas, explican las diferencias entre los textos de los evangelios, incluso los llamados sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Y así sucede, por ejemplo, con el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, las genealogías, ciertas parábolas, frases o expresiones de Jesús, expresadas con lenguajes y maneras diversas. Cada comunidad recibe el mensaje en su propia situación y cada evangelista procura responder a las necesidades de catequesis, de la liturgia y de la misión que se lleva a cabo en cada una de las comunidades. Se trata entonces de énfasis de diversa manera, pero del único evangelio viviente que es nuestro Señor Jesucristo. Los cuatro evangelios, escritos ante todo como testimonios de fe en Cristo muerto y resucitado, es el contenido fundamental de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y aunque se trata de la misma fe, esta es profesada y proclamada desde diversos ángulos y con variados énfasis, por lo que no podemos buscar en ellos hechos biográficos o cronológicos. Por esta razón, cuando se habla de historia en los evangelios, no hay que entenderla como un recuento de datos o de información cronológica de acontecimientos. Se trata, en realidad, de la historia de la salvación, es decir, de relatos queridos por Dios para revelar su intervención salvadora en la historia por medio de su Hijo y Mesías, Jesús de Nazaret. Así pues que cuando nos acerquemos a leer los evangelios, tengamos en cuenta esta realidad que les estoy manifestando. Evangelio es buena noticia, y la buena noticia es Jesús, que te ama, que te perdona, que te quiere salvar y que te quiere hacer una persona nueva. Evangelios somos, o evangelistas somos todos y cada uno
de los que anunciamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra fe, con nuestro obrar, con nuestro amor a Dios y a los hermanos, pues el Evangelio de Jesucristo el Señor, que es la persona, como decimos, el verbo de Dios hecho hombre, es la palabra de Dios hecho hombre. Es Jesús a quien debemos anunciar, a quien debemos proclamar y ser todos evangelistas, es decir, anunciadores de buenas noticias. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de esta nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, programa que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Que Dios bendiga a todos y que la buena nueva de la salvación llegue a sus corazones, a sus familias, a sus hogares y que juntos, como los primeros cristianos, seamos capaces de transmitirla y de ser evangelistas, anunciadores de la buena nueva de salvación. Caminando en la Fe.